¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? He visto la necesidad de grabar este video para que ustedes, tocando un nuevo tema, para que ustedes puedan ver en el momento que crean conveniente y las veces que crean conveniente, ¿no? Entonces vamos a tocar un tema bastante importante en esta unidad que nos toca ver, que son las secciones cónicas. A través de ellas vamos a ver cuatro cónicas que son la circunferencia, la parábola, elipse e hipérbola, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Primeramente empecemos comprendiendo qué son las cónicas, ¿no? ¿Qué son las cónicas? ¿De dónde sale? ¿Por qué se llaman cónicas? Se llaman así porque parten de un cono. Imaginémonos que tenemos un cono y a través de un plano, es decir, puede ser una hoja, un plano, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos un cono y a esa hoja le atravieso, a ese cono le atravieso con una hoja de manera horizontal. Al hacerlo eso de manera horizontal se forma lo que es la circunferencia. Pero si a ese cono le atravieso con la hoja, pero un poquito inclinada, se forma lo que es la elipse, ¿sí? Pero si a ese cono le inclino más aún la hoja para atravesarla, se forma lo que es la parábola. Pero si al cono le atravieso de manera vertical, se forma lo que es la hipérbola. Ahí están o de dónde salen las cónicas, ¿no? Las cónicas, ¿y por qué se llaman cónicas? Porque son a través de un cono y un plano. Eso son simplemente nosotros, ustedes siempre han trabajado con las ecuaciones lineales, cuadráticas, ecuaciones y de las funciones todas, ¿no? Pero no hemos trabajado con cónicas, con curvas planas. Todas estas cónicas son llamadas curvas planas. Entonces, vamos a hallar ecuación de la circunferencia, ecuación de la elipse, ecuación de la parábola y ecuación de la hipérbola. Cada una de ellas. Este video se centra básicamente en la circunferencia. Luego vamos a ver videos con la elipse, parábola y hipérbola. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Empecemos con la circunferencia. ¿Qué es lo que hace esta circunferencia? Empecemos con una parte muy importante sobre todo. Verán, tienen que comprender que todas las cónicas que van a ver en este momento, ustedes siempre van a necesitar datos importantes. El de la circunferencia son centro y radio. Si usted no tiene el centro y el radio de la circunferencia, no va a poder hallar su ecuación. Por lo tanto, necesita el centro y el radio. Si no tiene el centro, pues usted tiene que buscar ese centro. Si no tiene radio, tiene que buscar ese radio. ¿Sí? Ya les voy a indicar unos ejercicios de si no tiene centro, cómo hacemos, si no tiene radio, cómo hacemos. Entonces, pero siempre tiene que tener el centro y el radio. En las cónicas del centro es el punto HK. ¿Sí? Simplemente es X y Y. No nos confundamos, ¿no? En las cónicas le llamamos el punto HK, pero estamos hablando de X y Y en el plano cartesiano. Entonces, H es la X, K es la Y. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Dice la circunferencia, elementos de la circunferencia. Recordando un poquito más de escuela ya, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia? Tenemos el centro que ya habíamos nombrado, el radio, el diámetro, que es importante aquí porque a veces en los problemas nos dice con el centro tal y con un radio de 10. Al decir el radio de 10, recordemos que el diámetro, el diámetro es de 10. Recordemos que el diámetro es el doble del radio, ¿no? Entonces, al darme el diámetro también me está dando el radio, ¿no? Es uno de los datos que me da. Otro también es la tangente de la circunferencia, ¿sí? Entonces, recordemos que la circunferencia, vamos a ver tres tipos de ecuaciones. Esas ecuaciones son, primerito, la canónica. ¿De qué se trata la canónica? La canónica es una ecuación que tiene su centro en el origen, es decir, en el plano cartesiano, el centro, el origen, el punto 0, 0, es el centro de la circunferencia. De ahí se dibuja la circunferencia, ¿no? Se dibuja. Si tenemos un radio de 3, es 3 para un lado, 3 para el otro lado. ¿Sí? Y se utiliza nada más la ecuación que vemos ahí, que es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. Esta es la canónica. La canónica es centro en el origen y se utiliza esta formulita de acá, ¿sí? La otra ecuación que vamos a ver se llama ordinaria. ¿Cuál es la diferencia con la canónica? La diferencia está en que la ordinaria no tiene centro en el origen. El centro se encuentra fuera del origen, en cualquier parte del plano cartesiano. Entonces,
Al ya tener un centro, ya tengo un punto. Si no puedo utilizar la misma fórmula, se utiliza x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí? Pero, resumidas cuentas, entonces dice, la canónica es porque tiene centro en el origen y de ahí se dibuja y utiliza esa fórmula. Y la ordinaria es porque tiene el centro fuera del origen. Cuando ustedes encuentren ya ejercicios que les dice que el centro está en el punto 2,2, ustedes directamente tienen que saber que tengo que utilizar la fórmula o la ecuación ordinaria de la circunferencia. Ahora, de estas dos ecuaciones sale una tercera que se llama la ecuación general. Ustedes ya tienen conocimientos de ecuación general. ¿Por qué? Porque la ecuación general, recuerden que toda ecuación lineal, cuadrática o lo que sea, la general es la que se iguala a cero. Por lo tanto, esa es la general. De la canónica vamos a pasar a una general, de una ordinaria vamos a pasar también a una general. Entonces, está claro, canónica y ordinaria. La diferencia es su centro. Uno tiene en el origen y el otro tiene el centro fuera del origen. Continuemos. Vamos directamente a empezar con la forma canónica. La forma más fácil en realidad, por eso no me voy a detener mucho en esto. Y voy a hacer a través de un ejemplo, ¿no? Dice, halla la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y tiene un radio de 3. Ya. Recordemos la formulita que vimos en la presentación anterior, que dice que es x al cuadrado más y cuadrado r cuadrado. Es una parte muy importante de las cónicas, es que usted grafique, dibuje la ecuación que estamos yendo a encontrar para poder saber lo que tenemos que hacer, ¿no? En este caso dice que tiene un radio de 3, como yo sé que centro en el origen, hago el plano cartesiano y dibujo con un radio de 3, es decir, desde el centro cuento 1, 2, 3, para todos, para el norte, sur, este y oeste del plano cartesiano. Entonces, 3, 3, 3, 3, 3, que ese sería el radio de la circunferencia y se forma la gráfica que vemos ahí, ¿sí? Ahora, ya pasando a la parte analítica, que es hallar la ecuación, entonces simplemente, como tiene centro en el origen, el x y y al cuadrado no cambian. X al cuadrado más y al cuadrado. Eso sigue permaneciendo lo mismo. Lo único que va a cambiar es su radio. ¿Por qué? Porque en el problema dice radio igual a 3. Pero como es r al cuadrado, sería 3 al cuadrado que me da 9. Y esta sería la ecuación canónica de la circunferencia. Nada complicado, sencillo, ¿verdad? Ahora, como les decía, voy a hacer de una vez a pasarle a la forma general, que simplemente es igualarle a 0, es decir, pasarle de 9 al otro lado de la ecuación. Como está con positivo, pasa con negativo, que se formaría x menos 9 igual a 0. Y en cambio, esta es la ecuación general de la canónica, ¿sí? Entonces, como pueden ver, no es nada complicado, la canónica no va más allá de eso. Simplemente cambia el radio y para convertirla en general, le iguala a 0. Vamos a ver la ordinaria, que es la que realmente más vamos a trabajar, porque esa es la que tiene el centro fuera del origen y es la que tiene que hacerse un poquito más de pasos. ¿Sí? Ya, como pueden ver, ya expliqué cuál era la ordinaria. Puede tener el centro en cualquier parte del plano cartesiano. Ya tiene un centro que es el HK, que les expliqué que era X y Y. Entonces, y la formulita que vamos a utilizar es X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrado. ¿Sí? La forma más fácil de aprender esto es a través de un ejercicio. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer, ¿sí? A ver, atentos chicos, por favor. Aquí no nos vamos a perder, así como les digo en clase normalmente. Ustedes, si tienen alguna duda, pues en este caso, como es video, paramos, repetimos. Esa es la ventaja de tener este video, ¿no? Veamos, ejemplo número 1. Dice, escribir la ecuación de la circunferencia con centro en menos 3, menos 4 y su radio 5. Ya. Recopilando lo que ya vimos, lo que aprendí, como ya la circunferencia, si ven que ya tiene un centro en ya, rápidamente ustedes dicen, tengo que utilizar la ordinaria. La ordinaria. Y recordemos que el centro, en cualquier cónica, en todas las cónicas del centro de una elipse, de una circunferencia, se llama el punto HK. Entonces, en este caso ya sé que menos 3, por ejemplo, es la H y el menos 4 es la K. Mucha atención con eso. Entonces, empecemos. Recordando primero la fórmula. Yo sé que es la ordinaria, por lo tanto tengo que utilizar la fórmula que vemos ahí. Entonces ahora, simplemente nos queda reemplazar. Si ven, yo tengo X menos H. ¿Cuánto valía la H? Menos 3. Recuerden, ojo con esto y mucho cuidado. Hay que respetar los signos. La fórmula tiene su signo, que en este caso es menos H, y el número
también tiene su signo, que es menos 3. Por lo tanto, se va a formar menos y menos, se va a convertir en más. Lo mismo pasa en este caso con y menos k. La k también es menos 4. Por lo tanto, es menos y menos se hace más. Y me quedaría esto. X más 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado. Igual a r cuadrado. Radio en el dato era 5. 5 al cuadrado me da 25. Entonces tenemos la ecuación ordinaria de la circunferencia. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Hasta ahí llega la forma ordinaria. Simplemente reemplazamos el punto HK, ¿no es cierto? Fácil, ¿verdad? Listo. Pero ahora vamos a resolverlo pasándole a la forma general. Que ahí es donde ustedes se van a quedar un poquito. Pero no es nada complicado. Simplemente es cuestión de recordar lo que ustedes ya vieron. Aquí, veamos. Vamos a resolver. Si yo me fijo en el x más 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a 25, miren, aquí yo tengo un producto notable, bastante sencillo, que ustedes siempre han trabajado. El x más 3 al cuadrado se convierte en ¿qué? Esto se llama el cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan cómo resolver el cuadrado de un binomio? Pues les voy a recordar cuál es la reglita. Y si no tienen, vamos apuntando, ¿sí? Si no nos recordamos, vamos a ir aprendiendo, porque tenemos, esto es importante, en todas las cónicas van a necesitar el cuadrado del binomio y en los casos de factoreo. Entonces es importante que nosotros recordemos productos notables y casos de factoreo. En este caso, el cuadrado del binomio. Comencemos. El cuadrado de un binomio dice el cuadrado de la primera cantidad, que es la x en este caso, más el doble producto, más o menos, no según el signo, más o menos el doble producto de la primera por la segunda, es decir, el doble producto 2 por 3 y por x, y más el cuadrado de la segunda. ¿Sí? Repito, cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda y más el cuadrado de la segunda. Al hacer esto me quedaría de la x más 3 al cuadrado, quedaría x al cuadrado más 6x más 9. El cuadrado de la primera más el doble producto 2 por 3 por x me da 6x y más el cuadrado de la segunda, que es el cuadrado de 3, que es 9. Exactamente lo mismo hago con la y, también es un cuadrado de un binomio. Es el cuadrado de la primera y al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda, 2 por 4 y por y me da 8y, y más el cuadrado de la segunda, que es 16, igual a 25. Hasta ahí tenemos desarrollado los cuadrados del binomio. Ahora, el siguiente paso que apareció en este momento es, simplemente voy a ordenar y igualar a 0. Se pone primero x al cuadrado más y cuadrado más 6x más 8y. Ahí ya tengo el más 9, el más 16 y en este caso menos 25 porque le pasé al otro lado, pasa con signo cambiado. Esos son términos semejantes, tengo que reducirlos. Más 16 más 9 me da 25, menos 25, en este caso se eliminó ese número porque me dio justo 25 menos 25, que es 0. Y me va a quedar esta ecuación. Ojo, no siempre les tiene que eliminarse eso, ¿no? Les puede quedar un número ahí, una constante, como un 10, un 8, cualquier número en realidad, ¿no? En este caso dio la casualidad de que se eliminó, pero no siempre les queda así. Y nos queda el x al cuadrado más y cuadrado más 6x más 8y igual a 0. Que esta es la ecuación general de la circunferencia. Hemos pasado de la forma ordinaria a la forma general. ¿Sí? Recopilando nuevamente lo que les acabo de explicar, simplemente apliqué 2 veces el cuadrado de un binomio. Después ordené la ecuación, reducí términos semejantes y me quedó esto. Sabiendo que la estructura de la ecuación general de la circunferencia es esta: x al cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Tengo el x al cuadrado, tengo el y al cuadrado, el dx sería el 6x, el ey sería el 8y, la f en este caso a mí me quedó 0 porque se eliminó, recuerden que se eliminó el 25 menos 25, por eso dije que ahí puede quedar cualquier valor, y el igual a 0. Entonces está la estructura de la ecuación general de la circunferencia, pasada de ordinaria a general. No es nada complicado, simplemente tenemos que practicar, chicos. En la práctica está todo. Vamos a ver algo.
¿Qué pasa? Un caso distinto, ¿no? Un caso muy distinto a lo que estábamos viendo. Un ejemplo número 2. Dice, los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos A 2,3 y B menos 4,5. Hallar la ecuación de la curva. Mire, me está pidiendo la ecuación de la circunferencia. Pero me está dando como dato el diámetro. ¿Qué no tengo ahí yo? Yo les decía al inicio que necesito dos datos importantísimos para hallar la ecuación, que es centro y que es radio. Pero el problema no me da ni centro ni radio, ¿sí? Pero me da el diámetro, que es importantísimo eso, ¿no? Ahora, veamos. La gráfica más o menos está planteada en la pantalla, ¿no? Que es esta de aquí. Me está si ve el punto B y el punto A ¿cuál es? ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo encuentro el centro? Que es importantísimo. Ahí tenemos una formulita que dice, para hallar el centro, yo utilizo x2 menos x1 sobre 2 y y2 menos y1 sobre 2. ¿A qué se refiere esto? Al punto A y el punto B del problema. El 2 sería x1, el menos 4 sería x2. ¿Sí? El 3 sería y1 y el 5 sería y2. Entonces simplemente es 2 menos 4 sea sobre 2, ¿no es cierto? Y 3 más 5 sobre 2, que me da menos 1,4, el centro de la circunferencia. A esto lo que acabo de hacer se llama punto medio, ¿sí? Pero aquí hay un pequeño error en la formulita, ¿no? Ojo con esto, lo acabo de hacer, es x2 más x1 y y2 más y1, ¿sí? Es una suma ahí, ¿sí? Es la suma, x2 más x1 sobre 2 y y2 más y1 sobre 2. Entonces nos queda como centro menos 1,4. Ya tengo el centro, uno de los datos importantes. Ahora, ¿cómo saco el radio? Como yo ya tengo centro, simplemente utilizo la fórmula de la distancia. Del centro a cualquiera de los dos puntos que estén ahí, me va a salir el valor del radio. En este caso el ejercicio está hecho del centro, que es el menos 1,4, al punto A, que es el 2,3. Recuerden que la fórmula de la distancia es y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Resolviendo esto, que me dio que el radio es la raíz de 3, raíz de 10. Por lo tanto, yo ya tengo que es la ecuación de la circunferencia, que es x más 1 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 10. ¿Sí ven? He hallado la ecuación ordinaria de la circunferencia. Ahora, si ustedes quieren practicar un poco más, pasen la ecuación que acabo de encontrar a la forma general de una vez. ¿Y cómo hacemos eso? Recordamos la presentación anterior, que era resolviendo los cuadrados del binomio, ordenando y reduciendo términos semejantes. Eso sería la forma, ¿sí? Repito, la fórmula para hallar el punto medio o el centro de la circunferencia es x2 más x1 sobre 2 y es 2 más y1 sobre 2, ¿sí? Entonces recordemos eso y con eso tengo centro. Y para hallar el radio utilizo la fórmula de la distancia, cogiendo el centro que yo ya tengo, que yo ya encontré primero el centro, y cualquiera de los dos puntos que me dé el problema, y con eso saco el radio. Y ya puedo encontrar la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Perfecto. Bastante sencillo en realidad, un poquito más de práctica, ¿no? Ahora, aquí hay unos dos tips o dos cosas importantes, porque si ustedes encuentran un problema como esto, ordinarios obviamente, porque ven que el punto HK está fuera del origen, pero dice, si la circunferencia es tangente al eje de las X, es decir, el eje de las X le pasa rozando en un punto a la circunferencia, es tangente al eje de las X, como está en la gráfica. Entonces, ¿qué va a ser la fórmula? ¿O cuál es la ecuación? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a k al cuadrado. Es decir, el valor de k le elevo al cuadrado y esa es la ecuación de la circunferencia. Bastante sencillo. Pero, si ahora el eje de las y es lo que está tangente o rozándole un punto a la circunferencia, entonces simplemente es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a h al cuadrado. O sea, el valor que tenga de h le elevo al cuadrado y ese va a ser mi radio. Y he encontrado el punto. ¿Sí?
Son dos observaciones puntuales que hay que hacer porque si nos encontramos con ese caso, simplemente tienen que aplicar este conocimiento. ¿Sí? Vamos ahora la parte a hacer algo reversa de lo que hemos hecho. Verán, hemos pasado de canónica a general, hemos pasado de ordinaria a general. Ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar de una general a una ordinaria, porque este caso también se da. Ahora se va a dar en ser bachiller, se va a dar en examen de grado, se va a dar en esto, porque es muy importante esto de las cónicas. Entonces lo que voy a hacer es desarrollar de una general, regresar a una ordinaria. ¿Cómo hago esto? Vamos a hacer bastante sencillo, ¿no? Recordemos que la estructura de la ecuación general de la circunferencia es x al cuadrado más d cuadrado más d cuadrado más dx más dy más f igual a 0. Entonces, comencemos con el ejemplo. Dice, este ejemplo se da o se puede resolver a través de uno de los casos de factoreo que no son muy utilizados, pero es importante en esto de las cónicas. Va a utilizar aquí, también va a utilizar en las otras cónicas, que se llama completando el cuadrado perfecto. ¿Sí? Si yo tengo la ecuación general, ahí está el ejemplo, ¿no? Dice, determinar el valor del radio y las coordenadas de centro. Es decir, ahora la pregunta es, que usted me dé cuánto mide el centro, dónde está el centro y cuánto mide el radio. A partir de la ecuación general de la circunferencia descrita por x al cuadrado más y cuadrado más 4x más 2y menos 31 igual a 0. Dice, entonces, voy a resolver esto de aquí, completando el cuadrado perfecto. ¿En qué consiste esto de completar el cuadrado perfecto? ¿Sí? Consiste en hacer que, el primer paso es, voy a ordenar, es decir, voy a poner x al cuadrado con la x, y al cuadrado con la y el menos 31 voy a pasarle al otro lado de la ecuación. Me va a quedar de esta manera. Si ven, simplemente ordené x al cuadrado más 4x más y cuadrado más 2y y el 31 le pasé al otro lado con signo positivo. Estoy agrupando los términos según la x y según la y. Ese es mi primer paso. Vamos a ver el siguiente paso. Aquí el siguiente paso es el completar el cuadrado perfecto. ¿Cómo completo eso? Escucharán. Tengo que coger el término. Voy a hacer con la x primero. Voy a coger el término que el coeficiente de la x que no tenga elevado al cuadrado. Es decir, el 4x. Entonces, pero no cojo la x, solo cojo el numerito 4. Para completar el cuadrado perfecto se hace lo siguiente. Escuchará. Cojo el número que se encuentre ahí. En este caso es 4. Se divide para 2. Y el resultado se eleva al cuadrado. Es decir, 4 dividido para 2 es 2. 2 elevado al cuadrado es 4. ¿Sí? Hago lo mismo con la y. ¿Cuál es en este caso el que tengo que coger? El 2, perfecto. Yo sé que me contestaban que era el 2. El 2 dividido para 2. 2 dividido para 2 a 1. 1 al cuadrado es 1. ¿Sí ven? Entonces, esos dos números que acabo de decir es completar el cuadrado perfecto. Ojo, siempre se divide para 2. Cualquier número que yo tenga ahí se tiene que dividir para 2. En este caso es 4 dividido para 2 y el resultado que es 2 le elevo al cuadrado. Y me va a quedar lo siguiente. ¿Sí ven? Yo dije 4 dividido para 2, me queda 2. Elevado al cuadrado es 4. Entonces pongo más 4. Completé la x. Ahora para completar la y, 2 dividido para 2 es a 1. Al cuadrado, 1. Completé la y. Pero ojo, como es una ecuación, yo no puedo desbalancear la ecuación, ¿no? Si yo hago algo en un lado de la ecuación, tengo que ser también al otro lado. Por lo tanto, el más 4 que sumé a la x y el más 1 que sumé a la y también tienen que ser sumados al otro lado de la ecuación. Por eso queda 31 más 4 más 1. ¿Sí? Entonces, todo lo que se haga a un lado se tiene que hacer al otro lado en una ecuación. Al hacer eso, términos semejantes, me va a quedar esto de aquí. ¿Sí? Ahora, una vez que ya completé los cuadrados perfectos, simplemente que me quedó un caso de factoreo. Aquí en la x me quedó un trinomio cuadrado perfecto. Y en las y también me quedó un trinomio cuadrado perfecto. Por eso les decía anteriormente que necesito productos notables y necesito casos de factoreo. Aquí me quedó el trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que el trinomio cuadrado perfecto simplemente es la resolución de la raíz del primer término, que en este caso es x,
y la raíz del tercer término, que es 4, en este caso es 2. La raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 4 es 2. Y esto le elevo al cuadrado, por lo tanto por eso me queda x más 2 al cuadrado. Sacando el trinomio cuadrado perfecto de las 10, sería de y al cuadrado es y la raíz de 1 es 1. Por lo tanto, y esto se eleva al cuadrado. Y más 1 al cuadrado. Y sumando el 31 más 4 más 1 es 36. Y he hallado la ecuación de la forma ordinaria. X más 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 36. ¿Sí? Entonces ahora sí usted me puede decir cuál es el centro aquí, porque yo ya sé que ya tengo el punto HK. La H es ese 2 que está ahí, la K es el 1. Pero cuidado con los signos, porque ahí sí ven que dice más 2, pero la fórmula siempre era X menos H. Quiere decir que ¿cuánto ha valido el 2? El 2 ha valido en realidad menos 2, por eso menos por menos se convirtió en más ahí. Igual el 1 ha sido menos 1, por eso se hizo menos por menos, se ha hecho más. Entonces aquí, por ejemplo, el centro sería, aquí el centro sería menos 2, la H y menos 1, la K. Y el radio, como es 36, como está elevado al cuadrado, ¿cuál ha sido el radio? El radio ha sido 6. ¿Sí? Perfecto, porque es 6 al cuadrado que me da 36. De esta forma he regresado de la forma general a la forma ordinaria. Y estando en la forma ordinaria, yo ya puedo responder cuál es su centro y cuál es su radio. Chicos, cuidado con los signos. Repito, cuidado con los signos. Recordemos bien que es el cuadrado de un binomio y recordemos bien los casos de factoreo, que es importante porque sin eso todas las cónicas van a necesitar esto de aquí. En esta misma diapositivas vamos a comprender, después les voy a dejar en el video unos ejercicios para fortalecer nuestros conocimientos y mejorar la destreza, ¿no? Sí, vamos a mejorar la destreza. Pero antes de eso voy a recordarles algo. Hay otra forma de encontrar centro y radio a partir de una ecuación general, ¿sí? A través de unas dos formulitas que dice lo siguiente. Es el mismo ejercicio del caso anterior, ¿sí? Me da la ecuación general y me dice que encuentre centro y radio. Yo puedo hacer a través de completar el cuadrado perfecto, que es lo que vimos en la presentación anterior, o pueden hacerlo a través de estas dos fórmulas. ¿Sí ven? Para sacar el radio dice 1 medio por la raíz de d al cuadrado más el cuadrado menos 4f. Y para hallar su centro es menos d al cuadrado, coma, menos e al cuadrado, dividido para 2. Entonces, recuerden que la estructura de la ecuación es x al cuadrado. El 4x sería dx. El 2y sería ey. Y el menos 31 sería la f, ¿no? Entonces, dicho eso, la d ¿cuánto vale? 4. La e ¿cuánto vale? 2. La f ¿cuánto vale? Menos 31. Cuidado, hay que respetar los signos. Simplemente es cuestión de reemplazar datos. En la raíz de d es 4 al cuadrado, más e es 2 al cuadrado, menos 4 que multiplica la f, que era menos 31. Resolviendo eso dentro de la raíz, me va a quedar que tengo un radio de 6. ¿Se acuerdan? En el ejercicio anterior decía que el radio es 6. Pues perfecto, he comprobado que está bien. Ahora, ¿cómo saco su centro? Simplemente es menos d. ¿Cuánto valía la d? 4. Perfecto, sería menos 4 dividido para 2, me queda menos 2. Y la e menos e, la e era 2, menos 2 sobre 2, me da el centro, que es, en este caso es menos 1. El centro se formó haciendo esa división, sería menos 2, menos 1. En el ejercicio anterior yo les recordaba que ese era el centro y ese era el radio. Ustedes pueden, les doy la opción de que utilicen completar el cuadrado perfecto, que es importante porque las otras cónicas también van a necesitar, y también a través de estas formulitas que también vamos a llegar exactamente a lo mismo, ¿sí? Simplemente podemos comprobar de las dos maneras. En las siguientes diapositivas dejo unos ejercicios para que usted pueda reforzar sus conocimientos, ¿sí? Cada uno de lo que yo he hecho y de la forma en que yo he hecho, e incluso una autoevaluación para que usted diga comprendí, no comprendí lo que estoy haciendo.
Entonces, incluso aquí doy una formita a ser bachiller, ¿no? En los ser bachiller también les dan gráficas. Usted no puede graficar o no va a graficar ahí. Simplemente le dan la gráfica, simplemente usted lo que tiene que hacer es contar sus coordenadas. Ya tengo cuánto vale el centro, contar cuánto vale el radio y aplicar los conocimientos adquiridos anteriormente. ¿Sí? Chicos, espero que este video les haya servido y si tienen alguna duda, pues hacérmelo saber, ¿no? Vean las veces que sean necesarias eh, para que quede lo bueno de esto, de esta tecnología, es que ustedes pueden repetir mi clase las veces que crean convenientes para ir comprendiendo mejor lo que tal vez algo no quedó claro, ¿sí? Muchísimas gracias chicos, en el próximo video vamos a ver lo que es la elipse, ¿sí? Muchísimas gracias y cuídense mucho.